Vengo como íntegra médica, vengo como también presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Pando. Hablar de este tema que, como tú lo dijiste, es bastante importante y preocupante. Creo que nunca habíamos llegado a estos niveles de contaminación. Me tocó vivir hace un tiempo, durante mi formación, una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, Santiago de Chile, y cuando volví a casa, volví a Cobija, pensamos que estábamos lejos de esto, pero ahora vivimos un episodio climático y de una situación de los incendios forestales que verdaderamente nos ponen en una emergencia, una situación terrible, que tenemos que ponerle atención, que tenemos que tratar de llevar esta situación hasta que lleguen las lluvias, que son la solución para este problema, y evitar la contaminación que ya está afectando nuestra salud. Me permití en este día hacer una pequeña presentación para que la teleaudiencia que sigue a la red Unitel a través de las redes sociales, a través de la televisión abierta, permita conocer un poco más de qué es lo que se trata esta emergencia. Entonces, fíjense que el efecto sobre la salud, la próxima por favor, de la contaminación, es muy importante. Todos hemos visto en las redes sociales estas imágenes son recientes de 1 o 2 días, donde muestra un voraz incendio a nivel del río Mamoré, en la frontera entre Bolivia y Brasil, y todo ese humo, que lo vivimos todo el día, ha aumentado la contaminación, la polución del ambiente que tenemos. Entonces nosotros sabemos que los contaminantes del aire son variables, es el polvo, el humo, ya las generadas por el humano, como los desechos de la combustión de los combustibles fósiles, pero también el humo, que es el factor más importante en nuestra región en este momento, que depende de los incendios forestales. La próxima, por favor. Fíjense que cuando hablamos de humo y de contaminantes ambientales tenemos varios compuestos. Entre estos compuestos químicos, como el ozono, dióxido de azufre, dióxido de carbono, partículas pequeñas y más grandes, las cuales en conjunto van a contaminar el aire, y este aire va a ir a la vía respiratoria, e incluso las partículas más pequeñas, que son las que más nos importan en salud, van a llegar incluso al torrente respiratorio. La próxima, por favor. Fíjense que estas partículas, que son tan pequeñas como 2,5 micrómetros y 10 micrómetros, son las que permiten la entrada hacia lo más profundo de nuestro sistema respiratorio. Cada respiración inspira aire, que tiene una serie de componentes, entre ellos estas partículas, micropartículas que llegan hacia lo más profundo de nuestro sistema respiratorio, y como son tan pequeñas, la próxima por favor, incluso pueden llegar a introducirse al sistema circulatorio. Fíjense, en la diapositiva están las partículas de menos de inferiores a 2,5 micrómetros, y una comparación con esa figura roja, que es el glóbulo rojo, son muchísimo más pequeños. Fíjense, 7 micrómetros mide la partícula roja, que en este caso es el glóbulo rojo, y la negrita del lado mide 2,5. Entonces es capaz de meterse hacia nuestro sistema circulatorio, provocando una serie de problemas muy importantes en la salud, que los detallamos en continuación. La próxima. Es tan pequeña esta partícula que, para que nos imaginemos, hace parte de una 18ava parte del corte de un cabello. Si nosotros nos imaginamos un pelo y lo cortamos en sentido transversal, fíjense, es una 18ava parte de este pelo. Es tan pequeña, entonces ella consigue infundirse, consigue meterse en nuestro sistema circulatorio, provocando problemas de salud bastante importantes. La próxima. Entonces, ¿cuáles son los niveles de contaminación? Nosotros hablamos y vemos en la prensa que dice en las redes sociales, ayer tenemos 587 de ICA, que es el índice de contaminación ambiental. Fíjense que un índice de contaminación ambiental menos el valor normal es menos de 50. Menos de 50 es seguro, pero fíjense, nosotros tenemos en Cobija el día de ayer 587.
fíjense al nivel catastrófico, al nivel extremadamente peligroso que estamos. Y por otro lado, el nivel de partículas, la próxima por favor, partículas pequeñas que son las que más dañinas. Con este ICA, ¿no? Que tenemos ahora, ¿no? Con este ICA que tenemos ahora. La próxima, la concentración de partículas pequeñas, que son las más dañinas, menores a 2,5 micrómetros, está por encima de 200. Incluso hay niveles, según la estación que se mida, que están por encima de 300 micrómetros por metro cúbico. Entonces, el nivel de riesgo para nuestra población es altísimo. ¿Y qué es lo que produce esto en realidad? La próxima. ¿Cuáles son los daños sobre la salud que produce? Son variados. Fíjense que provoca problemas pulmonares, como desencadena bronquitis, que la bronquitis es una inflamación del sistema respiratorio, desencadena también o precipita crisis de asma. Los pacientes asmáticos son pacientes que tienen una predisposición o un daño inflamatorio crónico del tejido respiratorio y que precipita sus crisis. Pacientes que tienen riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, pacientes hipertensos, pacientes obesos, puede incluso desencadenar los accidentes vasculares cerebrales o pacientes pueden desarrollar infarto agudo miocardio por elevación de la presión, por arritmia asociada a la ingestión de esta gran cantidad de partículas y esta contaminación del aire. Esto es fatal entonces, doctor. De todas maneras, es un riesgo altísimo, por eso estamos en una emergencia. Además, los contaminantes existentes en el humo que estamos aspirando en este momento también precipitan enfermedades degenerativas, cancerosas, ya como el cáncer de pulmón, que a la larga pueden sesgar nuestra expectativa de vida. Entonces, fíjense, no son problemas menores que estamos expuestos todas las personas, pero hay un grupo etario especial que está expuesto a este tipo de alteraciones. Son especialmente los niños menores de 5 años e individuos mayores de 65 años. ¿Qué quiere decir eso? Personas más chicas ya tienen mayor facilidad de adquirir enfermedades o tener una reacción adversa a este tipo de poluentes ambientales, y personas mayores que ya tienen un daño crónico, especialmente como pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen obesidad, pacientes que tienen hipertensión, pacientes con algún daño pulmonar de base, también están más propensos a los daños producidos por este tipo de inhalación de agentes tóxicos derivados del humo de los incendios. La próxima, por favor. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Para evitar esto, veía ayer que la Secretaría de Educación Departamental, a través del Ministerio, decretaron aulas virtuales a partir del día de hoy. Eso es lo correcto. Lo correcto es en el sentido de que nosotros tenemos que evitar estar al aire libre. Y evitar especialmente hacer actividades físicas al aire libre. ¿Por qué? Porque existe en medicina un término que se llama volumen corriente, que es el volumen de aire que uno mete y que saca durante la respiración. Pero cuando uno hace una actividad física, ese volumen corriente, por aumento del número de respiraciones, aumenta al doble o al triple. Entonces, al aumentar ese volumen corriente, nosotros ingerimos o aspiramos más partículas nocivas y irritantes en este caso. Entonces, las actividades físicas al aire libre deberían estar proscritos, por lo menos cuando tenemos ahora, como ahora, estos niveles altísimos de contaminación. Hay que estar en ambientes cerrados, con puertas y ventanas cerradas para que no entre la contaminación. Hay que evitar que nuestros pacientes o nuestra población vulnerable, que es la menor a 5 años, o los adultos mayores de 65 años, o adultos que tengan alguna enfermedad de base, estén al aire libre. Tienen que estar en casa y con las puertas y ventanas cerradas. Mucho se habla de poder usar o no una mascarilla. Fíjense, hay un detalle importante, la próxima por favor, que al ser tan pequeñas estas partículas nocivas, las mascarillas en general nos ayudan muy poco. ¿Por qué? Porque se pasan directamente. Si ustedes ven en la diapositiva,
el usar una bandana, un trapo, una tela sobre la nariz y boca no nos protege de nada, porque los poros de esta tela son bastante amplios y entonces las partículas nocivas, irritantes que están en el ambiente se pasan libremente. Las máscaras quirúrgicas o las máscaras comunes sirven muy poco. En realidad lo que nos da es una falsa seguridad de que estamos protegidos, porque en realidad no nos protegen. La próxima. Las que sí sirven son las máscaras que utilizamos en la época del COVID, en la pandemia, que son las máscaras PPF2 y las máscaras N95, que en realidad filtran el 95% de las partículas pequeñas, incluso los virus que son más pequeñas que estas partículas PM2,5 que vimos en detalle. Entonces, las máscaras que sí podríamos usar con alguna efectividad son estas máscaras N95. Lamentablemente no están disponibles y tienen un costo bastante elevado. Ya lo vivimos en la pandemia. Así que lo que hay que hacer es evitar las actividades al aire libre, evitar que la población que tiene factores de riesgo, la población que está más expuesta a daño, salga a estar en contacto con el aire libre. Las actividades tienen que realizarse a puertas cerradas y esperar que las lluvias vengan pronto, porque la solución de esto para nosotros, para la emergencia, es que lleguen las lluvias. Obviamente evitar la quema, ¿ya? Tengo entendido que la quema en toda esta temporada está prohibida, pero como está bastante caluroso y bastante seco, la probabilidad de que los incendios aparezcan y sigan apareciendo es altísima, mientras la humedad y el calor sigan haciendo parte de esta época. Exactamente. Mire, lo que hemos conocido justamente con con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De esta contaminación tan alta. Había una comparación, doctor, y aquí quiero que usted me ayude a corroborarlo. Había una comparación donde mencionaban un artículo donde decía la contaminación cuando estábamos en 382, 83 creo que estaba el índice del ICA en esta ocasión, 3 días atrás, ¿no? Mencionaba, esto es como fumarse una cajetilla de cigarro, como 3 cajetillas de cigarro, que eso va directamente, contamina a nosotros mismos. O sea, estamos consumiendo esa cantidad de cajetillas de cigarro. O sea, tengo una comparación sobre esta situación. Sí, y fíjate, eso depende de la cantidad de partículas nocivas que están en el ambiente. Entonces, y fíjate, vos hacías mención de esta relación lineal cuando teníamos 300 y tantos de ICA. Ahora estamos llegando a los 600, más hemos superado los 500. La contaminación en este momento en el noroeste del país, en la parte norte de Brasil, que es parte de lo mismo, hacen parte de los lugares más contaminados en este momento de Latinoamérica y probablemente del mundo, en cuestión de tiempo. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia de esto, ¿ya? Las decisiones de suspender las clases han sido acertadas, ya las actividades al aire libre tienen que estar prohibidas por ahora, hasta que nosotros tengamos una calidad del aire mejor y estemos con menor riesgo de daño a la salud provocada por el humo. Básicamente nuestro problema es humo. Nuestra ciudad ha sido por todo este tiempo bastante segura en cuanto a contaminación. Nosotros teníamos la gracia de ser una de las ciudades menos contaminadas, excepto en periodo de quema, como esta, y esto se ha multiplicado por 10 o por 20 en la actualidad. Muchísimo. Doctor, interesante el tema justamente para hablar sobre esto, es muy amplio también con respecto a nuestra salud. Doctor, yo le agradezco.